solo por hoy, de hoy día, miércoles 19 de julio del año 2023. Ante todo, permítame ponerme en manos del Espíritu Santo. Espíritu Santo, eres el alma de mi alma, te adoro humildemente, ilumíname, fortifícame, guíame, consuélame, y en cuanto corresponde al plan del eterno Padre Dios, revélame tus deseos. Dame a conocer lo que el amor eterno desea de mí. Dame a conocer lo que debo realizar. Dame a conocer lo que debo sufrir. Dame a conocer lo que en silencio, con modestia y en oración, debo aceptar, cargar y soportar. Sí, Espíritu Santo, dame a conocer tu voluntad y la voluntad del Padre, pues toda mi vida no quiere ser otra cosa que un continuado y perpetuo sí a los deseos y a querer del eterno Padre Dios. Amén. Bien, estamos transcurriendo ya más de la mitad de este mes de julio, un mes que tiene para mí un significado muy especial, pero lo importante es que estamos con vida, estamos con salud y viviendo también. Mientras preparaba el programa, encontré algo que quiero compartir con ustedes hoy y lo voy a leer textualmente para ir poniendo el tema de hoy. La vida te va a dar hoy lo máximo, porque ningún momento pasado puede ser mejor que el presente. El pasado ya lo viviste y hoy es realidad. Y el presente es tu gloria, tu experiencia de vida que vas a desplegar continuamente el día de hoy. ¿Por qué esto? Porque generalmente estamos comparando lo que tuvimos con lo que tenemos. Y siempre decimos que los tiempos pasados fueron mejores. Pero cada tiempo tiene su encanto. Y eso es un poco lo que vamos a conversar el día de hoy. Las edades nuestras en los tiempos. En el tiempo pasado teníamos niñez, juventud, adolescencia, entramos a la madurez. Y hoy, en el caso personal, estoy ya en la tercera edad. Entonces, claro, hubieron cosas muy lindas que fueron las que me tienen el día de hoy acá. Esas cosas preciosas, a veces seres queridos que ya no están y que estuvieron en ese presente que tuvimos, que hoy es pasado, nos hace vibrar. Y lo que tenemos que ser conscientes es que todo eso nos ha permitido estar donde estamos. Ese es el camino que tomamos y que hoy disfrutamos. Procesar lo que has vivido es bueno. Es bueno, ¿por qué? Eso se llama recuerdo, eso se llama ilusión, eso se llama alegría. También hay momentos de tristeza. Esas emociones que vivimos intensamente en cada etapa que hemos avanzado. Y bien es cierto, fueron las bases de lo que tenemos hoy. Tenemos que mirar el hoy como lo que nos queda. Sentirnos feliz es sublime cada vez que tenemos éxito. Y nos entristece cuando fracasamos. Pero está claro que el fracaso es parte del éxito. Si no fracasas, no tienes éxito. Nadie nace con el éxito espontáneo. Tienes que intentarlo varias veces. Y ese éxito es situación de cada momento, cada minuto de la vida. Porque eso nos permite ir mejorando como seres humanos para concentrarnos en dar y recibir. Fíjense ustedes que hoy se está hablando, por ejemplo, de los problemas de las pensiones de los jubilados. Y
Esto se está haciendo de tal forma que los jubilados están corriendo un peligro. No es la parte económica, sino que se está diciendo hay más jubilados que aportantes, por lo tanto se va a acabar el dinero de la jubilación. ¿Y qué es la jubilación? Es el premio de lo que recibiste por tus años de trabajo, que nos lo merecemos, sí, porque además esa es parte de la ley. Si antes nos hubieran dicho que cada uno debía ir ahorrando en el tiempo que trabajó, probablemente los que tomaron precaución tendrían una pensión mucho más alta, pero lo que tenemos, tenemos. Y eso no puede ser que en un momento determinado sea confrontar a los nuevos afiliados con los jubilados. Es una situación de hoy en discusión. Entonces, los jubilados tienen que acabarse para que exista el dinero. Es un poco el mensaje. El nivel del éxito que tú tienes ahora es el perfecto para ti. ¿Por qué? Porque lo labraste, porque lo hiciste, porque lo disfrutaste, pero además de eso lo trabajaste. Trabajaste, el éxito no se consigue, no es espontáneo, salvo que te saques una lotería, pero eso refiriéndonos a la parte económica. Pero no nos referamos a la parte económica, sino a nuestro crecimiento como seres humanos. Y en ese crecimiento como seres humanos alcanzamos el éxito cada día. Porque mañana no ha llegado, entonces no podemos decir mañana voy a tener éxito. El éxito que tienes ahora es el perfecto para hoy, para ti, porque es el que has alcanzado hasta ahora. A veces parecería que estuviéramos metidos en una cárcel o las rejas, porque nos sentimos como muy bajoneados, que es una palabra que se utiliza, porque las cosas no nos resultan. ¿Sabes? Que el éxito del éxito está en averiguar por qué no resulta. Cuando tú sepas el por qué, habrás vencido y habrás obtenido ese éxito. Que por ser tal, cambia tu vida. Por ser tal, marca un tiempo, marca una etapa. Preocúpate más por tu conciencia, preocúpate más por tu persona que por los éxitos materiales que podrías y quisieras conseguir. Porque cuando tú creces como persona, cuando tú creces internamente, estás más propenso a tener éxito. ¿Por qué? Porque te conoces a ti mismo, tus fortalezas y tus debilidades. Porque tu conciencia es ese sitio donde radica tus impedimentos y tus éxitos. El problema no está afuera, el problema está adentro. Yo tengo que resolver mis problemas internamente para resolverlos externamente. Por ejemplo, no me resultan las cosas y te preguntas, ¿qué actitud tengo ante esta tal o cual situación? Si tú cambias tu actitud, vas a lograr lo que te propones. Pero si tu actitud es negativa, que dices, no lo voy a lograr, no lo vas a lograr. Entonces no te pongas nunca una negativa ante un pensamiento positivo. Porque decir no lo voy es distinto a decir lo voy, lo lograré. Entonces, has trabajado tanto tiempo, pueden ser años, como pueden ser meses, como pueden ser días, ¿no? El tiempo que sea, pero has trabajado tiempo. ¿Qué es lo que tienes que solidificar en este momento? Este momento tan duro que estamos viviendo, como el mundo, el país, vemos los problemas del clima, por ejemplo, no solamente afectan al Ecuador, están afectando a todo el mundo. Claro,
En una época deforestamos, entonces estamos sufriendo el problema de la deforestación. Hoy se está sembrando. Bueno, qué bien, hay que seguir sembrando. ¿Sabes qué es lo más grande que tú tienes? Es tu reputación. ¿Y qué es lo que los otros piensan de ti? Y pero principalmente, ¿qué piensas de ti mismo? Porque muchas veces vivimos problemas ajenos, como que nos contagiamos. Y el vivir esos problemas ajenos nos desenfocan de nuestra real problemática. Además, hay que tener claro algo cuando hablamos del problema. Solo el 17% de las realidades que tenemos son problemas. El 83% son creación de nuestra mente. Y podemos mencionar cuáles son o los puntos a los que se refieren los problemas reales que sí existen. La salud. Hay que preocuparse de la salud. Ese es un problema cuando uno tiene un problema de salud. Entonces uno se enferma, hay un problema. Las relaciones interpersonales. Dentro de esas, las relaciones conyugales y familiares. Hay un problema cuando no las llevo bien. Las situaciones económicas son reales. Las situaciones que tienen que ver con mi intelectualidad, es decir, mi crecimiento, son reales. Entonces, si tú estás enfocado en esos cuatro factores, ¿por qué tienes problemas? Pero si te vienen a contar que está sucediendo y que estás asumiendo un problema que no es tuyo, entonces ya dejó de ser. La mente tiene que tener esa estructura. Ahora, es difícil, sí, muy difícil, porque vivimos en un mundo donde la comunicación es instantánea, el segundo. Entonces, sí nos damos cuenta que nos empezamos a involucrar en situaciones en las que no podemos hacer nada. Y una de las situaciones es, y la pregunta que tenemos que hacer, ¿está en mí? ¿Lo puedo resolver yo? Si yo no lo puedo resolver y escapa de mis manos, ya dejó de ser un problema para mí. No podemos asumir lo que no nos corresponde. Y cuando hablamos de nuestra reputación, es porque tenemos y heredamos un apellido, y ese apellido se lo estamos dando a nuestros hijos. Por eso no debemos mancillar o ensuciar ese apellido. Antes de cometer un acto indebido, preguntémonos, ¿y yo cómo me llamo? ¿Y quiénes tienen el apellido que yo llevo? Entonces vamos a ver que no solamente es el error que yo pueda cometer, me va a afectar a mí, va a afectar a los míos, a mí. En línea ascendente mis padres, en línea horizontal mis hermanos y en línea vertical mis hijos. Por lo tanto, mi actitud ante la reputación debe ser irrenunciable. Yo debo tener claro cuáles son los límites que yo tengo, qué puedo hacer y qué no puedo hacer, porque de eso depende mucho el que tenga menos problemas. ¿Cuántas veces en nuestro trabajo, a mí me pasó cuando trabajé en relación de dependencia durante toda la vida, fue cuando me decían, hay que entregar esto para el día lunes? Y miraba la hora y era el viernes a las 6 de la tarde. Eso quería decir que yo tenía que renunciar a mi tiempo de descanso para poder entregar el lunes. Y a veces decía sí, sacrificando todo lo que implicaba eso. Y eso termina afectando.
Yo no podría entregar el lunes, si es el caso, yo no puedo entregarlo el lunes porque hasta ahora ya estoy de salida y el sábado y el domingo es mío, es para mi familia. Por lo tanto, lo puedo entregar el martes. Pero hay mucha gente que dice sí, 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 decimos muchas veces sí. Y nos llenamos de problemas sin poder dimensionar la magnitud de lo que estamos asumiendo. Es parte de nosotros, es esa disciplina interna. ¿Y qué es disciplina interna? Respetar los tiempos. Disciplina implica respeto. ¿Y a quién? A mí mismo y a los demás. Para quererte y para mantener esa paz mental, que es la búsqueda de la felicidad, necesitas mantener un equilibrio. Incluso en la parte central de tu vida deben estar estos principios que te dicen moral, respeto, diálogo, el no cerrarte a las situaciones, eliminar de mí lo que ya no quiero tener. ¿Cuánto me cuesta desapegarme de ciertas cosas? Hay un ejercicio muy claro en esto. Cuando llega un momento de la vida en que tú dices, ya no me entra la ropa en mi armario, voy a sacar la ropa. Hazlo y te vas a dar cuenta. Me ha tocado a mí. Empiezas a sacar la ropa, esto no va, esto no va. Uy, esto, aunque no me la pongo, de repente bajo de peso y me lo puedo poner. Es tu decisión al final. Pero cuando te das cuenta, muchas veces recurres a eso que decías que ya se iba para quedarte con algo más. Entonces, esos desapegos, sucede lo mismo en tu interior. Hay muchas cosas de las que debes desapegar y sacarlas de ti, pero te gusta tenerlas, aunque no te sirvan para nada. Eso es cuando uno empieza a quererse a uno mismo y empieza a conocerse y a vivir con uno mismo. Alguien diría a lidiar contigo mismo. ¿Por qué? Porque es una constante lucha. Tenemos una constante lucha con nosotros. Y es lo lógico, porque tenemos un libre albedrío, es decir, la libertad de ser o no ser. Eso depende de cada uno. Y a veces nos equivocamos. Y qué bueno, porque tú eres el único que puedes corregir tus equivocaciones. Nadie las va a corregir por ti. Y a veces es lógico y normal que tengas miedos, temores, fundados o infundados. Pero leía y escuchaba, cuando tú tienes un miedo dentro de ti, tienes que entrar al miedo para saber el por qué. Los niños tienen miedo a la oscuridad. ¿Y por qué tienen los niños miedo a la oscuridad? Porque probablemente los padres les han dicho, si te portas mal, apago la luz. Tan sencillo como eso. Para el niño, entonces apagar la luz es un castigo. Si lo decimos de una forma natural, a la hora de dormir, debemos apagar la luz para disfrutar del sueño. Cambió la actitud totalmente. Ya no es un castigo, ya es un beneficio. ¿Mm? Entonces, todo el mundo querrá apagar la luz. Como ves, todas estas cosas que parten de ti, a veces el sentirte juzgado o rechazado por otros, que se da y que es normal, porque no todos pensamos iguales. Entonces, es normal que algunos digan, no estoy de acuerdo contigo. Y eso no es un rechazo, esa es una invitación a discutir, a conversar o a dialogar en base a lo que estoy diciendo que al otro no le gusta.
déjame aclarar un punto. Lo digo por esto y por esto otro. A veces me toca discutir con personas más jóvenes, ¿eh? Sobre temas en que probablemente nosotros los más viejos tenemos claras ciertas cosas, porque lo hemos vivido. Pero es verdad, lo vivimos en nuestro tiempo. Entonces, de repente, estamos cometiendo el error de sostenernos en nuestro tiempo y no llegar al tiempo de hoy. Yo recuerdo que cuando entré a trabajar en una empresa, mi jefe me preguntó, tú obviamente manejas una computadora. No, no había manejado una computadora. Entonces me dijo, entonces no puedes asumir tu cargo hasta que no aprendas. Y me mandó a un curso, 40 horas. Y aprendí. Y descubrí muchas cosas. Que entre ellas, el papel y el lápiz, que era lo que yo venía utilizando, prácticamente se estaba acabando porque ahora había que teclear. Sabía escribir a máquina, que no es lo mismo que escribir en una computadora. Al acto de escribir sí, pero el resultado es completamente distinto. Entonces, ahora los jóvenes trabajan muy bien todo lo que es la parte tecnológica. A veces los curiosos que somos entendemos la figura, pero hay muchos que no lo entienden. Hay muchos que no tienen computadora o hay muchos que tienen la computadora de adorno, pero no la utilizan. Hay muchos contemporáneos míos que le tienen miedo a la computadora y lo dicen claramente, yo no voy a aprender eso. Bueno, yo debo agradecerle a este jefe que me dio la oportunidad de hoy poder manejar computadoras y hacer trabajo de asesoría en base a todo lo que he aprendido en la computadora. Al amarte a ti mismo, empezarás a tener claro qué tienes que deshacer, qué tienes que votar, qué tienes que desechar, qué tienes que madurar, qué tienes que proyectar, pero siempre relacionado a ti mismo, porque tú eres la parte más importante de ti. No hay nada más importante que tú mismo para ti. No importan las circunstancias que estemos viviendo, porque buenas o malas, depende cómo la veamos. ¿Y de quién depende? De nosotros. Entonces, hay una palabra mágica, es el amor a uno mismo, que es respetarte a ti mismo. Hay personas que piensan mal de esto. ¿Por qué yo me tengo que amar a mí mismo? Bueno, porque ahí está involucrado el tema salud, está involucrado el tema intelectual, está involucrado el tema alimenticio, el conocimiento, todo está mezclado ahí. Entonces, no podemos simplemente decir, yo quiero a los demás, pero no me quiero a mí mismo. No, tienes que empezar a quererte a ti mismo. Y además tienes que prometerte cada vez ir mejorando y ser mejor que ayer. ¿En qué? En ese examen interno que debes hacer todos los días y decir, ¿en qué fallé ayer? ¿Qué me faltó? ¿Qué dudé? ¿Qué puedo aseverar? ¿Qué puedo no decir? La parte de la confidencialidad, etcétera. Son aspectos que nos permiten a nosotros crecer cada día para cada día. Y recordar que las puertas se abren siempre cuando tú buscas la puerta. Si no buscas la puerta, no la vas a encontrar. Es el momento de dar un paso a un costado. Adelante, atrás, es un paso. Y no quiere decir,
por ejemplo, que dar un paso atrás es negativo, ¿no? Porque uno, para impulsarse hacia adelante, generalmente se hace para atrás. Entonces, es importante manejar no la palabra contextualmente, sino al manejar el hecho. Y muchas veces estamos manejando palabras contextualmente. Y algunas palabras que las rebuscamos y que no las vivimos y no las sentimos. Debemos vivir lo que hablamos y vivir lo que decimos, porque eso es parte de nosotros. Hay una situación que es bien compleja, el cómo interpretamos las cosas. Interpretar implica imaginar o querer saber qué es lo que se está diciendo. Alguien nos dice una frase, una palabra o una oración o una conversación. Y nosotros pensamos en lo que nos están diciendo. ¿Qué quiere decir eso? Estamos interpretando. Y en esa interpretación está el yo. Es decir, si yo fuera, si me pasara a mí, ¿cuál sería mi reacción? Pero no podemos permitir que esa interpretación empiece a regir nuestra vida. Porque en este ejemplo que he puesto, ¿en dónde partió? En un tercero, en otra persona. Porque está sintiendo esa persona algo, está viviendo, está transcurriendo un tiempo difícil. Y yo estoy aparte, pero a veces asumo y quiero sufrirlo también, porque nos encanta sufrir. Y sufrimos muchas veces cosas que no son nuestras. ¿Acaso no lo estamos viendo en las redes sociales hoy? Es increíble, el lenguaje de las redes sociales es increíble. No me refiero al lenguaje soez, no, no solamente a eso, sino también el que si alguien te dice una mentira, se convierte en una gran verdad, porque lo repiten tanto que se convierte en verdad. Vivimos con las redes sociales, y vivimos con las redes sociales, pero no vivimos para las redes sociales. El problema es cuando vives para ellas. El problema es cuando tratas de imitar o tratas de hacer lo que te dices que hagan. Muchas veces lo leía a un filósofo actual que decía, haz de cuenta que las redes sociales, quien maneja redes sociales son los titiriteros, los que hacen títulos, ¿ya? Y tú eres la figura del título, porque te ponen de buen genio, te ponen de mal genio, te hacen salir corriendo o te dicen detente y duerme. O sea, te dicen todo. Y hay gente que se rige por lo que le dicen las redes sociales. Por eso, y además, nos llegan y las retransmitimos. O sea, es muy fácilmente que en un minuto una noticia mentirosa puede llegar a 300.000 personas. Es asombrosa la velocidad. Pero yo soy parte de una red. Ahora, hay las redes a donde uno es sujeto activo o pasivo. Yo decidí en mi interior y para mí, que no es ni imposición ni mucho menos, que si hay alguna noticia que realmente me interesa, primero debo confirmarla. Porque si no lo hago, soy irresponsable de retransmitirla. Entonces tengo que medir ese grado de responsabilidad que yo tengo en algo. Y es tan fácil hoy mancillar a una persona, mancillar su nombre, diciendo esta persona es así, asado, asado. ¿Por qué? Porque un enemigo de esa persona publicó algo y se convirtió esa persona en el centro y el ojo de mucha gente. Imagínate por un momento que tú puedas ser ofendido. ¿Cómo paras eso? Por más de que tú salgas de desmentirlo,
Ya alguien hizo el daño. Por eso, dentro de la interpretación de la responsabilidad que tengo, debo silenciar, debo aprender a leer qué es lo que se dice. ¿Por qué? No sé qué va a pasar, no sé qué sucederá, no sé cuál será la respuesta y no sé cuál es la explicación, porque surgió de la nada, surgió de la mente de alguien y eso me afecta y me arrastra. Y arrastra un pocotón de gente. Entonces, miren ustedes cuánto daño se puede hacer. Y pongámonos en los zapatos de aquella persona a la que le están dando. Tú puedes liberarte del qué dirán, ahora y siempre. Tú puedes y te mereces ser libre. Tu libertad parte de una decisión. ¿De quién? Mía. Decido ser libre ahora, pase lo que pase, porque nacimos libres. Libres y valientes, porque el primer segundo de vida que tuvimos tomamos la decisión de respirar y de llenar nuestros pulmones de aire. ¿Para qué? Para vivir. Ese paso es muy importante en nuestra vida y todos lo dimos. Por eso debemos aprender a decir no. Si algo me llega, no lo voy a pasar, lo voy a analizar. Y hoy no tengo tiempo, lo analizaré mañana pasado. No va a pasar, ni nadie se va a morir, ni nadie va a notar siquiera que yo no lo completé. Cuando en las redes que se arman de amistad, de compañeros, todo, empieza a desdibujarse el respeto a través de los mensajes que se pasan. Hay dos alternativas. O te sales o te quedas sin participar. Porque no puedes negar algo. La amistad existe y existió. No estás de acuerdo. Ya lo dices una vez, pero si el asunto sigue, sí, claro, llegará un momento que la medida más sabia es salir. ¿Por qué? Porque debemos aprender a decir no. Porque no queremos ser parte de, queremos ser nosotros mismos. Porque también existen límites para todo. Y esos límites nos los da la responsabilidad de la libertad, del uso de la libertad. Para libertarte del miedo a la pérdida, tienes que confiar y amar, entender que todo tiene un principio y todo tiene un final. Muy claro. Para libertarte del miedo a la pérdida que tienes, perdón, para libertarte del miedo a a las pérdidas, tienes que confiar y amar, entender que todo tiene un principio y un final. Hasta la vida, el nacimiento y la muerte. Entonces, ¿quién tiene la verdad? Bueno, para nosotros católicos, Dios. Además fuimos bautizados, hicimos nuestra primera comunión, nos confirmamos, nos casamos por la iglesia. Y ahí está la verdad de nuestra vida. Además quiso Dios ponernos aquí en este mundo hoy, en este momento, estar aquí, hasta cuando Él diga se apagó la luz. Si hablamos con verdad, estamos siempre atados a esa verdad, que es nuestra
y de muchos. Distinto es que yo haga mi propio discernimiento y yo diga, esto es verdad, y que haya otros que no estén de acuerdo conmigo. Pero esa es la libertad que tengo yo conmigo mismo. La libertad de manejar, en el buen sentido de la palabra, mi vida. Y manejo mi vida basado principalmente en un respeto, el respeto a los demás, porque no somos seres únicos. Me acuerdo mucho de un hombre que yo lo admiré y alguna vez tuve la oportunidad de estar con él, Miguel Ángel Cornejo. Miguel Ángel Cornejo fue un hombre importante en México que daba charlas y viajó dando conferencias por muchas partes. Estuvo en Estados Unidos, Japón, y estuvo en Ecuador. Yo tuve la oportunidad de tener una conversación muy bonita con él, accidentalmente en Bogotá, porque no habían mesas para el desayuno en el hotel que estaba. Y de repente llega un señor que vio que yo estaba solo y me dice, ¿me permite sentar aquí? Sí, claro, mucho gusto. Y él me dijo, mucho gusto, Miguel Ángel Cornejo. Yo lo vi y había escuchado sus charlas. Y tuve la oportunidad de conversar con él, que fue también una suerte increíble por la forma en que se dio. Y él decía, todos los males están en nosotros. Ser líder implica el llegar a los demás teniendo una buena relación con los demás. Líder no es aquel que pisotea. Líder es aquel que extiende la mano, que se preocupa de los demás. Líder es el que tiene libertad de expresión, porque él solo puede lograr el objetivo de estar en un punto cierto, aunque muchos digan que esté equivocado. Cuando te dicen que estás equivocado, probablemente hay otro tipo de intereses que están jugando también. Hay cosas dolorosas en la vida. No solamente el fallecimiento de tus seres queridos, sino cuando alguien se aleja porque no está de acuerdo. Es doloroso, porque tú tendrías que pensar, imaginarte también, se alejó porque no está de acuerdo, ¿estaré yo equivocado? ¿Será que debo enmendar lo que estoy haciendo? Entonces, si te equivocaste, el mejor hecho que tienes es acercarte a disculparte. En un retiro que estuve en México en marzo, aprendí algo de un sacerdote que dictaba el retiro. Él decía, uno no tiene que pedirle perdón a las personas, uno tiene que disculparse a las personas. El perdón se lo pedimos a Dios. Y me quedó grabado. Nosotros tenemos mucho la costumbre, perdón, cuando nos equivocamos. No, disculpa. Y desde ahí empecé a trabajar. Es difícil al principio. Luego uno se va haciendo una costumbre del tema. Y esto también nos lleva y desemboca a lo que se llama la coherencia y la incoherencia. ¿Y qué es la coherencia? Es ser, es pensar, sentir y decir. Pienso, pasa por el corazón, analizo y lo digo. Y muchas veces está pensar y hablar, pero no paso por el filtro del corazón que me dice que es bueno o que es malo. Siento que este ejercicio hay que hacerlo automáticamente, porque no hay mucho tiempo a veces para poder contestar.
principalmente cuando estás en situaciones complicadas, delicadas. Y en tu respuesta puedes salvar vidas incluso. Una vez me tocó justamente, y siempre lo comento, en el programa, en mi primer programa, en septiembre del año 2010, este programa Solo por Hoy. La primera noche llamó a una persona que tenía la intención de suicidarse. Para mí era una situación nueva. Yo le pedí al Espíritu Santo que me iluminara para poder decir palabras y para poder tranquilizar a esa persona. Y una de las palabras que salió es: yo quisiera despedirme de ti mañana a las 7 de la mañana. Y dijo que bueno, esa palabra puede salvar una vida. Porque era una persona que estaba llena de tribulaciones, de problemas, de malos momentos, y nadie, probablemente nadie lo escuchaba, o probablemente él tenía temor de hablar con alguien sobre su problema. Cuando tenemos estos casos en la vida diaria, cotidiana, ¿qué sucede? Pensamos mal. No pensamos que esa persona está pasando mal momento, sino que simplemente o rechazamos o no tengo tiempo para atender el asunto. Y eso puede evitar que alguien se quite la vida. Eso es tener paciencia, tener respeto por las personas, pero también tener ese dolor interno en el sentido: ¿qué pasaría si yo sintiera lo que esa persona tiene? ¿Cómo reaccionaría yo? Hay que ponerse en los zapatos de los demás. Solamente así podemos entender las diferentes situaciones por lo que las personas vivimos actualmente. Cuando tenga claro que quieres decir que no a algo, entonces dilo, pero dilo bien. Y la frase es: dilo con amor. De tal manera de que sea algo empático el decir no. Y probablemente vas a tener que dar una explicación el por qué no. Y tienes que darlo. Y no es por egoísmo, porque es el amor propio que tenemos nosotros para con nosotros mismos. Lo que nos permite darnos a los demás es cuando nos damos a nosotros mismos. Amarse a sí mismo es volver a volar, dice un autor. Amarse a sí mismo es volver a volar. Porque cuando no nos amamos a nosotros es como que tuviéramos piedras y no nos permite elevar. Y a veces deberíamos pensar, yo lo he tratado de hacer, ¿qué hubiese querido ser si naciera otra vez? Y después de cuestionar, después de analizar, después de muchas cosas, he llegado a la conclusión de que haría exactamente lo mismo, pese a todos los momentos negativos que tuve, pero haría exactamente lo mismo para llegar al día de hoy igual. Es necesario a veces empezar a volar, abrir nuestra mente. ¿Por qué? Porque sabemos que hay un Dios que nos permite, que nos hizo al ser humano tan perfecto, que nos permite discernir, razonar. ¿Para qué? Para transformar en nuestro interior todo lo que no está bien. Y todo lo que no está bien es lo que vamos adquiriendo.
porque nacemos inocentes, como decir, en blanco. Y todo lo que vamos adquiriendo lo vamos grabando. Hay cosas malas y hay cosas buenas. Tenemos que en un momento en la edad ya adulta, podemos hoy separar, pero esto se va viviendo en diferentes etapas de la vida. Y siempre hay algo nuevo que nunca lo he vivido y no sé cuál va a ser la reacción con tal o cual cosa. Lo que hay que hacer entonces es empezar a caminar, aunque nos equivocamos. 100 veces volver a empezar. ¿Por qué? Porque la vida siempre te va a proponer cosas. Hay tantas cosas que se pueden hablar, hermano, tantas cosas que podríamos conversar, pero hay una razón que no nos lo permite, que es el tiempo. El preguntarnos las cosas, el por qué, el decir y tener claro que el amor empieza por ti, es lo que tenemos que mirar, cuestionarnos muchas veces, pero al final del día entender qué he hecho bien y qué podré hacer bien si es que llego mañana. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Hermanos, que Dios los bendiga hoy y siempre, y con la gracia de Él nos veremos el próximo miércoles. Muchas bendiciones.